¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que ocurran tragedias tan colosales como un huracán devastador? Es posible encontrar esperanza en medio de los escombros, las aguas enfurecidas y las lágrimas de un pueblo entero. El 29 de agosto de 2005, el huracán Katrina golpeó la costa del Golfo de los Estados Unidos con una fuerza implacable, dejando a su paso muerte, destrucción y caos. Fue uno de los desastres naturales más destructivos en la historia del país, pero también uno de los mayores recordatorios del poder infinito de Dios para transformar pruebas en promesas, desolación en destino y cenizas en belleza. Imagina por un momento ese caos. Cientos de miles de personas perdiendo sus hogares, buscando refugio desesperadamente entre las ruinas de una ciudad inundada. Familias separadas, el agua cubriendo todo lo que llevaban años construyendo, y una nube de angustia casi palpable extendiéndose sobre Nueva Orleans y las áreas vecinas. ¿Cómo podía haber esperanza en medio de tanto sufrimiento? Pero el sufrimiento no es un fin. Para Dios, las pruebas son un lienzo, y cada pincelada de dolor puede transformarse en una obra de amor, restauración y propósito eterno. Es en los momentos más oscuros cuando su luz brilla con mayor intensidad. La Biblia nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué significa esto ante una tragedia como el huracán Katrina? ¿Cómo podemos entender que incluso esas aguas turbulentas, esas vidas truncadas y esos llantos inconsolables pueden ser utilizados para el bien? Este no es un mensaje que busque minimizar el dolor humano, sino uno que busque mostrar el poder de Dios para redimir incluso las pruebas más crueles. El huracán Katrina nos invita a reflexionar sobre el propósito de las tormentas en nuestras vidas, tanto físicas como espirituales. En cada viento que ruge y en cada ola que arremete, hay un recordatorio de que Dios no se aleja de su pueblo. Él está presente, incluso en el ojo de la tormenta, incluso cuando las nubes se ciernen más oscuras de lo que jamás imaginamos. La gran pregunta es, ¿podemos ver su obra en medio de la prueba? ¿Estamos dispuestos a reconocer que las tormentas no destruyen su plan, sino que a menudo lo revelan? Hoy exploraremos cómo Dios utilizó una de las tormentas más devastadoras de la historia moderna para enseñar al mundo sobre su poder, su amor y su capacidad infinita de renovar la esperanza. Veremos cómo el huracán Katrina no fue solo un evento meteorológico, sino también un llamado espiritual. Porque detrás de cada desastre hay una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, una invitación a renovar nuestra fe y una promesa de que, con Él, siempre hay un nuevo amanecer. Cuando Katrina tocó tierra, lo hizo con vientos huracanados de más de 200 km por hora y una marejada que rompió diques, arrasó con vecindarios enteros y dejó a más del 80% de Nueva Orleans bajo el agua. Todo lo que la gente había conocido como su hogar fue sumergido y destruido. La escena era casi bíblica en su magnitud, agua cubriendo la tierra, caos reinando en todo lugar y un pueblo que clamaba por salvación. Pero en medio de esta catástrofe, algo más estaba ocurriendo. Dios estaba haciendo una obra poderosa, una obra que pocos podían ver en el momento, pero que con el tiempo se revelaría como una lección eterna de fe y esperanza. El profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 2, dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Estos no son solo versos de consuelo para momentos de desasosiego, son promesas vivas, activas, que se cumplen incluso en desastres tan inmensos como el huracán Katrina. Porque aunque las aguas del Golfo de México inundaron las calles y ahogaron los sueños de muchos, no lograron apagar la llama de la fe que habitaba en los corazones de aquellos que se aferraron a Dios. En los días siguientes al huracán, mientras las noticias mostraban imágenes desgarradoras de rescates, de refugios improvisados y de familias llorando su pérdida, también comenzaron a surgir historias de valentía, de solidaridad y de fe. Iglesias locales, muchas de las cuales habían sido destruidas por completo, comenzaron a abrir sus puertas o, en muchos casos, lo que quedaba de ellas para acoger a los necesitados. Cristianos de todo el país respondieron al llamado, ofreciendo recursos, tiempo y sus propias manos para ser instrumentos de la restauración divina. Uno de los mayores ejemplos de cómo Dios puede usar la prueba para renovar la esperanza se vio en la Iglesia Bautista del Este, una congregación en Nueva Orleans que perdió su edificio principal. A pesar de su propia devastación, la iglesia se convirtió en un punto de ayuda para cientos de familias, proveyendo alimentos, ropa y refugio. Esto no fue solo un acto de humanidad, fue un reflejo del amor de Cristo obrando a través de su pueblo.
En Mateo capítulo 25, versículo 35, Jesús dice: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. La Iglesia vivió esta verdad en carne propia durante los días más oscuros después de Katrina. Al mismo tiempo, el desastre obligó a muchos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de lo eterno por encima de lo terrenal. Casas, autos, negocios, todo puede ser barrido en un instante. Pero lo que permanece es lo que construimos en nuestra relación con Dios. Jesús lo dejó claro en Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27, cuando habló de dos hombres, uno que edificó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Cuando vino la tormenta, fue la casa construida sobre la roca la que permaneció en pie. Katrina fue un recordatorio poderoso de esta enseñanza. Aquellos cuyas vidas estaban fundadas en la roca eterna de Jesucristo encontraron fortaleza para seguir adelante, incluso cuando lo habían perdido todo. El huracán Katrina dio lugar a miles de relatos personales que ejemplifican cómo Dios estaba obrando incluso en medio de la destrucción. Consideremos el caso de una mujer llamada Sara, una residente de Nueva Orleans que perdió su casa y todas sus posesiones en las inundaciones. Sara, madre soltera de 2 hijos, se encontró sin ningún lugar a donde ir. Con lágrimas en los ojos y el corazón cargado de preguntas, llegó a un centro de refugio temporal administrado por una iglesia local. Las personas de aquella congregación no solo le ofrecieron comida caliente y un lugar para dormir, sino una comunidad que la rodeó de amor y oración. Sara compartió en un testimonio posterior que aunque al principio estaba enojada con Dios por lo que había ocurrido, ese tiempo en el refugio transformó su vida. Por primera vez, escuchó el mensaje evangélico de manera personal. Una voluntaria le habló sobre la gracia de Dios y sobre cómo Él puede dar un propósito incluso en los momentos de mayor sufrimiento. Inspirada por el pasaje de Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sara entregó su vida a Cristo. Perdió una casa, pero encontró un hogar en Jesús. Perdió posesiones materiales, pero ganó una riqueza espiritual de una relación con su Creador. Historias como la de Sara se repitieron por todo el área del desastre. Algunos encontraron esperanza cuando todo parecía perdido. Otros redescubrieron su propósito a través de la ayuda a los demás. Incluso muchos líderes de iglesias reconocieron que Katrina fue un llamado a despertar espiritualmente, a replantearse el verdadero significado de comunidad y servicio. La tragedia desencadenó una ola de acción cristiana que resonó en todo el país. Porque cuando una parte del cuerpo de Cristo sufre, todas las demás partes están llamadas a responder. Como nos recuerda 1 Corintios capítulo 12, versículo 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El huracán Katrina también fue un recordatorio de que las pruebas son una parte esencial del caminar cristiano. Jesús nunca prometió una vida libre de problemas, pero sí garantizó que estaría con nosotros en cada paso del camino. En Juan capítulo 16, versículo 33, él mismo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las tormentas, tanto literales como figurativas, pueden parecer abrumadoras, pero son oportunidades para acercarnos más a Dios, para depender más de su fuerza y no de la nuestra, y para testificar de su fidelidad incluso en los momentos más difíciles. Si observamos la historia de la humanidad y de la Biblia, vemos que muchas de las mayores obras de Dios nacen en medio de la tormenta. Pensemos en Noé, quien sobrevivió un diluvio que cubrió toda la tierra porque obedeció a Dios y construyó un arca. Tras la tormenta, Dios hizo un pacto con él, sellado con el arco iris como señal de su fidelidad. O tomemos a los discípulos de Jesús, aterrorizados en una barca mientras una tormenta azotaba el mar. En ese momento, Jesús caminó sobre las aguas y les dijo: «Ánimo. Yo soy, no temáis». Mateo capítulo 14, versículo 27. Estas historias no son simplemente relatos antiguos, son recordatorios vivos de que Dios nunca ha dejado ni dejará de cuidar de su pueblo. El huracán Katrina puede parecer en retrospectiva un evento de pura tragedia, pero si miramos con ojos espirituales, veremos que fue también una plataforma para que Dios mostrara su poder. Personas que nunca habían considerado buscar a Dios se vieron confrontadas con su vulnerabilidad. En sus momentos de mayor necesidad, encontraron su gracia. Comunidades enteras aprendieron a depender unas de otras, a orar juntas y a trabajar juntas,
modelando el amor de Cristo de manera tangible. Iglesias que antes estaban enfocadas en sus propios programas internos fueron movidas a salir de las 4 paredes y convertirse en la luz y la sal que Jesús nos llamó a ser en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. La pregunta no es si las tormentas dirarán a nuestra vida, es inevitable que lo hagan. La verdadera cuestión es cómo responderemos cuando hieren. ¿Nos hundiremos en la desesperación? ¿O nos aferraremos a la esperanza eterna que solo se encuentra en Dios? Katrina nos recuerda que el sufrimiento nunca tiene la última palabra. Cuando Dios está presente, siempre hay un plan, siempre hay un propósito, y siempre hay una promesa de restauración. Como dice el Salmo capítulo 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El huracán Katrina no fue solo una tragedia natural, fue un evento que encendió importantes preguntas espirituales. ¿Por qué permite Dios que ocurran cosas como estas? Esta es una de las preguntas más profundas que los creyentes enfrentan, y mientras estamos aquí en la tierra, no siempre tendremos todas las respuestas. Pero, como cristianos, podemos confiar en lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Queda clara una verdad, aunque el mal y el sufrimiento existen en el mundo, nunca tienen la última palabra. Katrina fue una prueba, un desafío y una devastación incomparable. Sin embargo, Dios no abandonó a su pueblo en medio de ella. Él estaba trabajando en los corazones de las personas, en las manos de los rescatistas y en las oraciones de aquellos que clamaban desde sus rodillas. El mensaje del Evangelio es que incluso en las peores circunstancias, Dios está presente. Cristo mismo sufrió el dolor más indescriptible en la cruz, no porque lo mereciera, sino para que nosotros pudiéramos tener vida y esperanza eterna. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en nuestras propias tormentas personales? Momentos en los que parece que todo lo que hemos construido se derrumba, en los que las aguas de la desesperación amenazan con ahogarnos. Pero esas tormentas no son el fin. Son un recordatorio de que no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero también son una invitación a que dejemos que Dios sea nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Como lo promete el Salmo capítulo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios puede usar cualquiera de nuestras tormentas, sin importar cuán grandes o pequeñas sean, para renovar nuestra esperanza y llevarnos a un lugar mejor, más cercano a Él. El huracán Katrina no solo transformó paisajes físicos, sino también espirituales. Fue un megáfono divino que llamó a todos los que lo vivieron a reflexionar sobre la fugacidad de la vida. En un momento, todo lo que parecía estable, casas, empleos, proyectos personales, quedó reducido a escombros. Este acontecimiento nos confronta con una verdad bíblica que a menudo tratamos de esquivar. No somos dueños de nuestro tiempo ni de nuestras posesiones. Santiago capítulo 4, versículo 14 nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Esta verdad puede parecer desalentadora al principio, pero también es liberadora. Katrina fue un recordatorio de que nuestra verdadera esperanza no debe estar puesta en cosas materiales que pueden desaparecer en cualquier momento, sino en Jesucristo, la roca firme e inamovible. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Los que entendieron este mensaje encontraron consuelo y fuerza para comenzar de nuevo, porque sabían que sus vidas estaban fundadas en algo eterno e inquebrantable. Los actos heroicos y de generosidad que surgieron a raíz del huracán tampoco fueron meras coincidencias. Fueron manifestaciones tangibles de la obra del Espíritu Santo en los corazones de los creyentes. Cada oración hecha por un desconocido, cada plato de comida compartido, cada hogar abierto a los desplazados, fue un eco del mayor acto de amor, la entrega de Jesús en la cruz para redimir al mundo. Esto nos recuerda nuestra responsabilidad como cristianos de ser las manos y pies de Cristo en medio del dolor. Gálatas capítulo 6, versículo 2, nos exhorta, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Pero Katrina nos enseña algo más profundo, Dios no está limitado por nuestras circunstancias.
De hecho, Él suele usar los momentos más oscuros para revelar su gloria de manera más clara. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo mismo puede decirse del huracán Katrina. Lo que parecía ser solo destrucción y pérdida se convirtió en una oportunidad para salvar, sanar y transformar vidas. Dios es un experto en redimir incluso las situaciones más desesperadas. Las pruebas como el huracán Katrina también nos invitan a evaluar nuestra relación con Dios. ¿Acudimos a Él solo cuando las cosas van bien, o también cuando enfrentamos tormentas? La Biblia está llena de relatos de personas que conocieron a Dios más profundamente en sus momentos de mayor prueba, desde Job hasta Pablo en sus presiones. Katrina fue, para muchos, un altar de rendición, un lugar donde se encontraron cara a cara con la contundente realidad de su propia impotencia y la inmensidad del poder de Dios. La esperanza, entonces, no es un sentimiento pasajero, sino una certeza basada en las promesas de Dios. Y tal como Él se mostró fiel después de Katrina, también lo será en las tormentas que enfrentemos en nuestra vida diaria. No importa cuán violentos sean los vientos a nuestro alrededor, no importa cuán altos sean los torrentes, siempre podemos confiar en que nuestro Dios está con nosotros. Isaías capítulo 41, versículo 10 lo dice con claridad: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El huracán Katrina fue una de las tormentas más feroces que jamás haya golpeado la tierra, pero también fue una de las mayores plataformas para que Dios mostrara su misericordia, su poder y su amor redentor. Muchas vidas fueron perdidas, pero muchas más fueron salvadas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Porque, al final, las tormentas no son el final de nuestras historias. Con Dios, las tormentas se convierten en capítulos de transformación, testimonios vivos de su fidelidad y oportunidades para renovar nuestra esperanza. Hoy, quizás tú mismo estés atravesando una tormenta. Tal vez no es un huracán literal, pero sientes que las aguas de la vida te están ahogando. ¿Qué harás en medio de esa prueba? ¿Gritarás desesperado o extenderás tu mano hacia el Salvador que camina sobre las aguas? Él está ahí, como estuvo con los discípulos aterrados en medio del mar, como estuvo con las miles de personas que sufrieron tras Katrina. Jesús promete estar contigo. Él nunca abandona a sus hijos, nunca te dejará enfrentar la tormenta solo. Te invito a reflexionar sobre esto. Permite que Dios transforme tus pruebas en testimonios, tus lágrimas en gozo y tus cenizas en belleza. Recuerda que su amor es más fuerte que cualquier adversidad, y que su plan para ti siempre está lleno de esperanza. Jeremías capítulo 31, versículo 3 declara: «Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia». Esa misericordia te sigue hoy, incluso en las tormentas más violentas de tu vida. Antes de concluir, quiero agradecerte por haber reflexionado junto a nosotros sobre este tema tan profundo. Te animo a que compartas este mensaje con alguien que necesite escuchar una palabra de esperanza. La vida está llena de pruebas, pero en todas ellas, Dios está trabajando para nuestro bien y su gloria. Comparte tu testimonio, únete en oración con otros, y recuerda siempre: no hay tormenta tan grande que el Padre Celestial no pueda calmar. ¿Y tú, has encontrado a Dios en medio de tu propia tormenta? Deja tus comentarios y comparte tu historia. Queremos orar por ti y caminar contigo en este viaje de fe. Porque al final, no importa cuán fuertes sean las tormentas, nuestra esperanza, anclada en Cristo, nunca será movida.